La segunda de las causas es la desvalorización de la palabra. Hoy hay un rechazo por la palabra y no se cree en la palabra empeñada. Y cuando alguien quiere sostener lo que está diciendo, amparándose en su palabra, le resulta un boomerang. Justamente porque aquello en lo que menos se cree es en la palabra humana. Hay una razón terrible por la cual no se cree hoy en la palabra humana, y es porque la palabra ha sido violada, ha sido degradada, ha sido prostituida. La proferición del nombre en la antigüedad estaba siempre asociada al juramento ante el numen, o sea, ante la divinidad. El hombre que pronunciaba su palabra daba un sí o daba un no delante de la divinidad, y juraba y se comprometía a respaldar la palabra que había públicamente proferido delante de esa divinidad con su vida. Pero en cambio, como las palabras hoy son nada más que, como dice Shakespeare en Hamlet, words, palabras, 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 es decir, insubstancialidades fugaces, entonces hay desconfianza para con la palabra y para con los testigos que quieren testimoniar algo amparándose exclusivamente en sus palabras. A fuerza de haber sido engañados todo el tiempo, los hombres de hoy se han vuelto recelosos. Y toda afirmación que uno escucha, en principio la cree sospechosa y se pone en guardia. Hay una incapacidad de fiarse del otro. Pero, sin embargo, aquí también hay una paradoja. Recién, justamente, antes de empezar esta charlita, María Teresa hacía alusión a la credulidad que tienen las personas comunes y corrientes cuando van aquí abajo y piden esos folletos o esas revistas a las sectas o a los evangelistas, creyendo que se van a curar o que van a alcanzar riquezas, porque esta es la paradoja de la inteligencia enferma y de espaldas a la verdad, que la incredulidad se vuelve regla ante la verdad y la credulidad crece ante la mentira. Es una paradoja en la que cae el hombre contemporáneo. La tercera causa que explica este escándalo que la verdad constituye hoy y este desprecio o esta insolencia frente a la verdad es la sustitución de la objetividad por la sinceridad. Hoy se le da más importancia a la sinceridad con la que un hombre vive la fe, cualquiera que sea la fe, que al valor objetivo de la fe. Es decir, la sinceridad con la que es vivida una causa vale más que la causa misma. Entonces yo me encuentro ante un sincero terrorista y me merece respeto su sinceridad, independientemente de que la sinceridad esté ordenada a la destrucción del universo. Porque el valor sinceridad, mal entendido, porque no se entiende aquí la sinceridad como una virtud que también estaría asociada a la justicia, sino como la espontaneidad que fluye, sin trabas, sin límites, sin orden, sin fin, sin ética. Así entendida, la sinceridad vale más que la verdad. Y esta es la tercera causa por la cual la verdad es un escándalo, por la cual la verdad sufre merma, porque la objetividad se retira, la objetividad da un paso al costado. Todo es manifestación subjetiva de mi sinceridad. Recordemos solamente esto, que es de sentido común. Las peores causas han conocido fanáticos, defensores de ellas, a los cuales no se les podría decir que no fueron sinceros. Yo no podría decir que ciertos personajes nefastos de la historia no han sido sinceros, pero han sido sinceramente nefastos. Entonces, ¿cómo valoro la sinceridad en este caso? Y tengo que preguntarme a qué está ordenada la sinceridad. Por lo pronto tengo que preguntarme si es una virtud o si nada más que ese fluir de la pura espontaneidad. Y en segundo lugar, debo preguntarme hacia qué está ordenada esa sinceridad. ¿Está ordenada hacia la búsqueda y el respeto por la verdad o no? La cuarta razón o el cuarto motivo de estos males que estamos tratando de describir es la sustitución del criterio de verdad por el criterio de eficacia. Importan los resultados y no los principios. Importa el éxito.
el éxito es el único criterio de eficacia en que se fija el hombre moderno. Y frente al éxito desaparecen en casi todos los casos las demás razones. Aquí tenemos entonces enunciadas 4 causas importantes por las cuales la verdad hoy escandaliza y los que dicen la verdad escandalizan. Pero sería interesante que pudiéramos profundizar un poquito más este tema. Y aquí sí, a partir de este punto que voy a anunciar ahora, vamos a seguir al cardenal Danielou y a ese libro que yo le citaba al principio, El escándalo de la verdad. El cardenal Danielou se pregunta cuáles son las enfermedades del hombre de nuestros días y sobre todo cuáles son las enfermedades de la inteligencia por las cuales ya no puede aceptar la verdad y por las cuales se siente reacio a escuchar simplemente la palabra verdad. Y dice Danielou, primera enfermedad, falta de juicio. La mentira consiste en dar una apariencia de ser a lo que no es. Esta es una enfermedad de nuestros días. Dar una apariencia de ser a lo que no es. La verdad consiste en apartarse de las apariencias para adherir a la realidad. En cambio, el hombre enfermo y declinante de nuestros días se aparta de la realidad para darle entidad a la apariencia. Segunda enfermedad, el ilusionismo. El ilusionismo es uno de los hijos predilectos del demonio. El hacer malabarismo con las ideas, con las entidades, con los bienes, con las categorías, con los valores, porque el ilusionismo nos empuja a que le demos importancia a lo superfluo y a que consideremos superfluo lo que es realmente importante. El ilusionismo nos hace vivir un mundo de falsías, un mundo de peces de colores, como dice el mundo, ¿no? Un mundo donde todo es fantasía abaratada, pero donde no hay verdaderas entidades y realidades. Tercera enfermedad, la curiositas. La curiosidad es la deformación de la virtud de la estudiosidad. La estudiosidad es una virtud, pero como toda virtud, también decíamos recién, tiene un término medio. Si yo peco por defecto respecto de la estudiosidad, soy un negligente, no estudio nunca. Pero si peco por exceso, soy un curioso. Es decir, quiero conocer lo que no debo conocer y quiero saber anticipadamente. Es como si yo quisiera meter la cabeza adentro del cielo, sin darme cuenta de que adentro del cielo yo no puedo en vida meter la cabeza. Tal vez merezca después de muerto semejante privilegio, pero no puedo en vida meter la cabeza dentro del cielo y pispear y chusmear y ver qué es lo que hay. Esta curiosidad malsana, este exceso de una virtud y por lo tanto un vicio, se convierte en una búsqueda siempre insatisfecha en pos de apariencias, en pos de superficialidades. Entonces la curiosidad, junto con el ilusionismo y con la falta de juicio, son 3 enfermedades graves que corrompen la inteligencia y que impiden llegar a la verdad. Cuarta enfermedad, el reemplazo de lo verdadero por lo interesante. Esto es fruto de la frivolidad corriente. A veces molesta o fastidia o indigna cuando alguien termina de hablar y el otro le dice qué interesante, o leyó tal libro, qué interesante. Está bien, es un modo amable y afable de decir las cosas, no tiene nada de malo, pero no es suficiente con que algo sea interesante. Tenemos que preguntarnos si lo que hemos escuchado o si lo que hemos visto es verdad o es mentira. Lo que nos han dicho es verdad o es mentira. Si además está dicho de tal manera que resulte atractivo o interesante, mejor. Pero no puedo yo dejarme guiar por lo interesante del discurso y vaciar el contenido del discurso conservando la apariencia del interés puramente coloquial. Sexta enfermedad, la falsificación de la libertad. La falsificación de la libertad es un tema aparte que merecería ser tratado en forma autónoma. Yo simplemente quiero acotar aquí algo que no lo trae propiamente Danielou, justamente porque este es un libro escrito en los años 60, donde todavía esto que yo voy a decir no se veía con la gravedad que se ve en nuestros días.
la mayor perversión de la libertad hoy es la convicción de que la naturaleza es un obstáculo a la libertad. Y que, en consecuencia, para ser más libre, o para ser plenamente libre, debo violentar el orden natural. Pero la persona que violenta el orden natural para ser más libre, lo primero que ha enfermado en él es la inteligencia. La primera enfermedad que tiene un travesti no es que se ha disfrazado de mujer sometiéndose a operaciones o a tratamientos quirúrgicos o a lo que fuere, es que su cabeza, su inteligencia está enferma, está pervertida. Por el pecado, por el vicio, ciertamente, pero está pervertida. Luego, como consecuencia, viene todo lo demás, viene la manifestación de todo lo demás. Pero ahí la primera perversión es de orden moral, o sea, ese sujeto, no sé ya ni cómo se llaman estas cosas, estos géneros. El problema que presenta es el de una enfermedad de la inteligencia. Una enfermedad de la inteligencia que consiste en creer que a mayor violencia contra la naturaleza, a mayor adulteración de la naturaleza, mayor libertad. Esta es una enfermedad grave de nuestros días. Otra enfermedad, y vuelvo al texto de Monseñor Danielou, es la supresión de los niveles. No hay ya diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo que es inmanente y lo que es trascendente. Entonces, como la inteligencia no distingue entre lo que es inmanente y lo que es trascendente, entre lo que es natural y lo que es sobrenatural, la inteligencia se enferma por amasijo o por revoltijo. Todo está informemente mezclado, nada se reconoce como tal. Octava enfermedad que enuncia Monseñor Danielou, el falso ecumenismo. Una cosa es que debe existir un solo rebaño y un solo pastor, una cosa es buscar la conversión del que está en el error y buscarla con sentido apostólico, con celo misionero, y otra cosa es creer que todas las religiones son iguales, que todas las creencias son válidas y que todos los puntos de vista religiosos son igualmente admisibles. En la medida en que se reconoce la plenitud de Jesucristo, la unidad va a existir de hecho. En la medida en que los que están equivocados se conviertan, existirá entonces la ecumene, es decir, la universalidad y la unidad en el amor a la verdad. Pero no podemos nosotros humillar a la verdad, ni podemos humillar a Jesucristo en aras de la pretendida ecumenicidad, sino que lo que tenemos que hacer es insistir con celo apostólico, con celo misionero, para que exista un solo rebaño y un solo pastor, pero por conversión de los que están en el error a la verdad, y no por acomodamiento nuestro a las distintas manifestaciones de la mentira, sobre todo de las mentiras religiosas. Y bien, hasta aquí entonces las enfermedades de la inteligencia que explican aquellas 4 o 5 causas que veíamos antes, por las cuales la verdad escandaliza. Vayamos a la parte final. ¿Hay alguna forma de salud? Es decir, ¿cómo se sale del atolladero? ¿Cómo se recupera la salud? ¿Cómo se superan las enfermedades de la inteligencia? ¿Y cómo se restablece esa diaconía de la verdad? No hay, por cierto, recetas, pero podemos intentar dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que reconocer que existe una verdad que no viene de mí, que se me impone, que yo no invento, que no fabrico, sino que descubro siempre y cuando viva ordenadamente con mi razón natural. Estoy en condiciones de poder descubrirla, para lo cual debo vivir racionalmente ordenado. Pero hablamos de descubrimiento de la verdad, y no de invento de la verdad, ni de creación de la verdad, ni de fabricación de la verdad, o construcción de la verdad, que es justamente aquello de lo cual se habla en nuestros días, construcción de la verdad. Pero, en segundo lugar, una vez que yo tenga la valentía de decir que la verdad debe ser descubierta, porque existe, tengo que hacer algo más. Esto es lo segundo.
rendirle homenaje a la verdad. Debo ser reverente frente a la verdad. La reverencia hoy se ha perdido en todo. Percibimos la falta de reverencia en el trato corriente, en la pérdida de la cortesía, de la urbanidad. Y por supuesto que es grave la pérdida del sentido de la reverencia, pero mucho más grave es la pérdida de la reverencia metafísica, que es el homenaje debido a la verdad. Ahora, el que puede lo más puede lo menos, dice Aristóteles, de manera tal que si yo puedo violar la reverencia metafísica, bien puedo ser un descortés en la calle con mi prójimo. Entonces, ¿de qué me asusto si no veo que hay gestos de reverencia, o gestos de cortesía, o gestos de afabilidad, si lo primero que el hombre moderno ha hecho es ser irreverente respecto de la verdad metafísica? Si no hay gesto físico de reverencia, porque no existe el ademán metafísico de reverencia a la verdad. En tercer lugar, es necesario superar las ideologías. Superar las ideologías significa superar los engaños organizados políticamente, que es muy difícil porque están cada vez más organizados políticamente. Y en cuarto lugar, hay que estar en la verdad. Estar en la verdad significa también tres cosas, esto de estar en la verdad. En primer lugar, dar a las cosas la importancia que tienen en realidad. Saber que lo más importante de todo es Dios, y que de Dios para abajo las cosas derivan. Entonces, estar en la verdad supone de parte nuestra un vivir jerárquicamente, un saber distinguir jerárquicamente los bienes. En segundo lugar, estar en la verdad significa proclamar la majestad de Dios, confesar la majestad de Dios uno y trino, de Dios verdadero, de Dios verdadero. Y en tercer lugar, estar en la verdad significa conformar la inteligencia a la inteligencia divina y conformar la voluntad a la voluntad divina. Cuando Jesucristo dice, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, acá tenemos un modelo en Jesucristo de hombre libre. Alguien que está en la verdad, y por eso, porque está en la verdad, por eso es libre. Para la mayoría, las cosas que son importantes pasan por el dinero, por el placer, por la fama, por la gloria. Para la Biblia todo esto es vanidad de vanidades. Bueno, esta es la subversión radical de valores del mundo moderno. Es un mundo salido de quicio, es un mundo que se ha convertido en un centro de miseria, donde nadie quiere estar en la verdad, ni permanecer en la verdad, sino que hay un regusto morboso por estar en la mentira, porque además la mentira, lamentablemente, da buenos resultados. Y antes del recreíto, si les parece, les voy a comentar algo que trae Santo Tomás en un tratadito hermoso que se llama Sobre la Verdad, el Tratado de Veritat, sobre la verdad. En este tratado, en la primera cuestión, Santo Tomás se pregunta, ¿qué es la verdad? Y de la mano de aquellos filósofos que lo precedieron, Santo Tomás responde, verdadero es aquello que es. Verdad de cualquier cosa es la propiedad de su ser. Verdadero es la indivisión del ser y lo que es. La verdad es la adecuación de la cosa y del entendimiento. La verdad es rectitud perceptible por la mente. La verdad es aquello por lo cual se hace patente lo que es. La verdad es Dios. Entonces, podríamos terminar con esta pequeña reflexión. Tenemos que decir la verdad en todos los ámbitos, porque la verdad dice relación a la realidad. Entonces, en todos los ámbitos de la realidad tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad si hablamos de política. Tenemos que decir la verdad si hablamos de economía. Tenemos que decir la verdad si hablamos de ética. Tenemos que decir la verdad si hablamos de educación. Tenemos que decir la verdad si hablamos de vida familiar, de costumbres. Y aunque parezca tragicómico lo que voy a decir,
Tenemos que decir la verdad si hablamos de la verdad, si hablamos de la fe, si hablamos de la religión, que es lo que hoy está más tristemente adulterado, más tristemente envilecido. Bueno, ahora sí, entonces yo, si les parece, haría un recreíto, aunque me parece que me fui demasiado de promesas, de horarios, y después en todo caso vemos de continuar. Pero, así como el arquetipo supremo de la verdad es Jesucristo, siguiendo un poco la terminología que usa Max Scheler, cuando él habla de las contrafiguras que se oponen a los arquetipos, podríamos decir que la contrafigura de la verdad es Poncio Pilatos, el prototipo del escéptico, del neutro, del tibio, cuyo gesto emblemático, el lavarse las manos, constituye toda una definición, porque se estaba lavando las manos frente a la verdad. Si de por sí los romanos miraban con cierto desprecio al juez incapaz que se lavaba las manos porque no podía resolver un litigio, imagínense que en este caso se agrava este gesto malo, inepto, porque el lavado de las manos tiene lugar frente al hombre que acaba de decirle: tú lo has dicho, yo soy la verdad. Frente a Pilatos, entonces, Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y a nosotros nos quedan dos caminos, o el camino de Poncio Pilato o el camino de Cristo. Si elegimos el camino de Poncio Pilato, todo es, mundanamente hablando, más sencillo, más fácil. Si elegimos el camino de Cristo, todo es más difícil y más empinado, ciertamente, pero este camino termina en la crucifixión. Por eso, no es que quiera adoptar un tono trágico, pero sinceramente creo que debo decir esto: quien hoy opte por decir la verdad, oportuna e inoportunamente, y por decirla entera, tiene que saber que va a ser crucificado. Pero tiene que saber que va a ser crucificado como crucifica la posmodernidad. La posmodernidad no crucifica con clavos, ni con maderos, ni con sangre. No hay soldados romanos, no hay gladiadores. Digamos que son crucifixiones virtuales, pero que no dejan de ser calvarios, gólgotas y cruces. Se pierde la fama, se pierde la honra, se pierde el trabajo, se pierde la posición en el mundo, se pierden los amigos, a veces incluso se pierden situaciones familiares aparentemente ventajosas. Van quedando jirones de uno en el camino. De modo que hay que estar profundamente convencido de que la verdad vale la pena todo tipo de sacrificio para seguir adelante en un camino que nos va despojando de cosas que muchas veces son posesiones legítimas. Porque aquellas cosas que la lucha por la verdad nos quita, no es solamente cosas superfluas, también nos quita lo necesario. Aristóteles dice que la tiranía, el poder despótico, ejerce coacciones contra aquellos que se le oponen diciendo la verdad. Una forma de coacción es hacer pasar al veraz por loco. Si esta persona dice estas cosas, es un loco, es un enajenado. Entonces cunde la fama de que quien habla de determinadas cosas o de determinada manera es un enajenado que no merece respeto alguno, que no merece ser escuchado, es un loco. Es una forma típica de coacción. La otra forma de coacción es la económica, es reduciéndolo a la indigencia, de manera tal que sin medios, sin recursos, sin instrumentos, sin herramientas, no tiene prácticamente cómo subsistir, ni cómo subsistir. Y la tercera coacción es la física, es el destierro, es el exilio, es tratando de sacárselo de encima físicamente. Por eso que puede llegar, no diré a la muerte física, aunque de hecho se ha llegado y tantas veces, pero creo que en nuestros días
más que a la muerte física, se llega a esa muerte por inanición, a esa muerte por asfixia, que también saben prodigar los medios masivos de comunicación. Esto es terrible, porque San Agustín dice que los mártires de los últimos días no van a ser reconocidos como tales. Y una de las razones por las cuales los mártires de los últimos días no sean reconocidos como tales es porque no tienen la apariencia externa del martirio. Cuando pensamos en un mártir, nosotros pensamos en alguien que está desangrándose, que está sufriendo crueles vejaciones, crueles torturas. Pero si vemos que una persona con apariencia de lozanía y de normalidad va, viene, camina, deambula y se mueve, no pensamos que detrás de esa persona puede haber un martirio. Y sin embargo hay un martirio incruento, hay un martirio silencioso, que es el que padecen todos aquellos que hoy están dispuestos al testimonio de la verdad. Y ese martirio es el resultado de estas formas de coacción, de estas formas de presión, de estas formas de soledad, de estas formas de arrinconamiento. Entonces, hay que elegir el camino de Cristo y no el camino de Pilatos. Pero hay que saber cuál es el altísimo precio que se paga por seguir este camino y estar dispuesto a pagar ese altísimo precio. San Ignacio de Antioquía, en el momento del suplicio, decía: mi nacimiento se acerca, dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios. Del conjunto de ejemplos que se podrían poner, y que deberíamos poner, de testigos de la verdad, hay uno que me ha impresionado particularmente, tal vez por una pequeña experiencia que me sucedió y que al final se la relato brevemente, que es el caso de San Justo, el pequeño niño mártir. Es un ejemplo de amor puro a la verdad, de amor inocente a la verdad. San Justo tenía un hermano llamado Pastor, Santo Justo y Pastor. Padecieron persecución, y una persecución crudelísima, fueron torturados durante la época de Diocleciano. Eran dos criaturas, tenían 7 y 9 años según las crónicas. Pero, alentados por el ejemplo de los mayores, un día al salir de la escuela arrojaron los libros, que en realidad eran las cartillas, los útiles, y se presentaron ante el procónsul Daciano a confesarse públicamente discípulos de Cristo. Y el procónsul los mandó degollar, después de haberlos torturado. Eran dos criaturas, 7 años, 9 años. Esto hiere y lastima la misma sensibilidad contarlo. Pero epilogando la obra Varones Ilustres de San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo trae un dato muy interesante. Es el diálogo sostenido entre los dos hermanitos en el momento previo al martirio. No tengas miedo, le dijo Justo a Pastor. Recibe tranquilo el golpe de la espada, que aquel Dios que se ha dignado llamarnos a una gracia tan grande nos dará fuerzas proporcionadas a los dolores que nos esperan. Y Pastor le contesta: dices bien, hermano mío, con gusto te haré compañía en el martirio para alcanzar contigo la gloria de este combate. Es un diálogo entre dos almas ciertamente elegidas. ¿Y por qué la impresión particular, si ustedes piden, que causa el relato de estos niños? En general, todos los relatos del martirologio sobresaltan y suscitan admiración. Pero ocurre que en la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares se conserva y se pone a la veneración una piedra que en uno de los lados tiene una concavidad, un hueco. Y la piedad popular, cuando se visita esta Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, dice que ese hueco en la piedra lo produjo milagrosamente la rodilla de los niños cuando los obligaron a arrodillarse en la piedra para ser degollados.
Al arrodillarse sobre la piedra para ser decapitados, se habría impreso sobre la piedra la rodilla de estos dos chicos. Y hay que ver a la gente, a los que van en romerías, a los que van en procesiones, en gestos de piedad, besando esa concavidad donde solo la piedad popular dice que quedó grabada la rodilla de estos dos chiquitos. Y siempre me ha parecido que esto es todo un símbolo del defensor de la verdad. La rodilla en la tierra es todo un símbolo del defensor de la verdad. Porque ponerse rodilla en tierra es un gesto veraz. Es un gesto que el defensor de la verdad utiliza cuando quiere recibir a Jesucristo. Se arrodilla para recibir a Jesucristo. Es un gesto que el defensor de la verdad utiliza para rezar, para adorar, para pedir, para implorar, para hacer guardia, para hacer vigilia, para hacer adoración nocturna. Y es el gesto que el defensor de la verdad usa para disparar, como dice la zambita de la artillera. Echan rodilla en tierra los que a la guerra van con amor. Con lo cual se confirma que era yo el que decía esto. El defensor de la verdad tiene que matar a los que mienten. Finalmente, lo último que les quiero decir, es mejor que lo diga San Pablo, para que no se queden con la artillera. San Pablo dice: aunque pueda hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no paso de ser una campana ruidosa o unos platillos estridentes. Aunque dé limosnas todo lo que tengo, aunque me deje quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, que la lucha por la verdad está inflamada y está sostenida por la caridad, que es una virtud teologal y no una caricatura del amor puramente sensible, como ya sabemos, pero está sostenida esta lucha por la caridad. Por eso también, durante la Guerra Civil Española, en plena defensa del Alcázar de Toledo, había un muchachito de unos 19, 20 años, llamado Antonio Rivera, cuya biografía está escribiendo el padre Sáenz en estos momentos, y al que le decían el ángel del Alcázar. Este muchacho, que murió mártir de Cristo a los 19, 20 años, animaba y sostenía permanentemente a la tropa, y su única consigna era tirar, pero tirar sin odio. Como diciendo, estamos aquí, tenemos que pelear, Dios nos llama a la lucha, bueno, luchemos por la verdad, pero sin odio, que es el sello distintivo de la lucha por la verdad que tiene el cristiano. Bien, esto era más o menos lo que quería decirles para redondear un poco estas ideas de la verdad y de la mentira. Yo lo que les recomendaría, si tienen ganas, que lean el texto del cardenal Danielou. Tal vez para algunos pueda resultar un poco denso, aunque literariamente es un libro muy llevadero, pero para los que prefieran a lo mejor las enseñanzas más esquemáticamente presentadas o mejor desarrolladas desde el punto de vista criteriológico y metodológico, que lean el De Veritate de Santo Tomás, el Tratado de la Verdad de Santo Tomás de Aquino, y al mismo tiempo el comentario que hace Santo Tomás de Aquino al octavo mandamiento, es decir, a la prohibición de mentir. Yo creo que sería una buena combinación. Por un lado, un tratado, un gran manual como el de Santo Tomás, y por otro lado un texto lleno de cierta altura literaria, teológica, como el del cardenal Danielou. Esto se los sugiero, por supuesto. Y bueno, no sé si tienen ganas de conversar o quieren preguntar algo, con gusto, y si no, ahí está obligado a quedarse. Miedo. Después me preguntan a mí en la clase y no sé. Me preguntan ahora qué quiso decir cuando dijo. Una cosa llamativa también de esta época es cómo se ha
el afán de democratizar y de hacer participar a todo el mundo, se le pone el micrófono, ¿sí? Es como que se le ha dado un derecho a tener razón a todos. Y uno a veces escucha una charla, un debate en algún lado, decir a uno que no tiene razón o que no está en la verdad es una falta de respeto, es como diciendo, si yo tengo derecho, mi opinión vale tanto como la suya o cada uno tiene su verdad. En eso es una cosa asombrosa, como parece que se le falta de respeto porque siente que no está en la verdad. Esto me lo dicen mis alumnos de 5º año, profesor, usted no lo respeta. Si yo opino así, pero nena, vos te respeto, a vos nene te respeto, lo que no respeto es el error. Pero no lo entienden. No, están como... Están impregnados. Claro, esa es la palabra, sí. Además, la otra paradoja que se da en relación con eso que estabas diciendo es que a quienes dicen que existe una verdad y la defienden, los acusan de ser los dueños de la verdad. También. Pero en realidad es exactamente al revés, porque quienes se vuelven posesivos son los que están empecinadamente en defensa del error y no admiten la diaconía, o sea, no admiten el servicio. Yo les voy a contar un episodio ocurrido hace relativamente poco. En el programa de La Nata aparece un personaje llamado Caparrós, que es un homosexual endiablado, al que le pagan para asusar con latiguillos fáciles y groseros a la Iglesia Católica, ¿no? El programa es un gran show, muy bien montado, ciertamente, propio de estos tiempos mediáticos, y cada uno cumple su rol en el show. Y este desgraciado, el rol que cumple es el de atacar a la Iglesia Católica, con o sin motivo. La gente dice buenas noches, sí, buenas noches, pero la culpa la tiene el Papa. Hace 20 grados, sí, pero la Iglesia Católica es... O sea, bueno, pero ¿a qué viene esto? El otro día, este Caparrós se burlaba de los crédulos que iban al santuario de San Cayetano a pedir trabajo. E insistían que todo eso era un mito, que era una falsedad, que bajo ningún punto de vista. Entonces, empezaban a cumplir sus roles los demás, ¿no? Y La Nata y compañía argumentaban en contra de Caparrós. Y el argumento en contra, ¿cuál era? Interesante. Era, no, cada uno tiene su punto de vista. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su credulidad, cada uno tiene su veracidad propia. Entonces, vos no podés decir esto, le decían, porque no sos democrático. Pero llegó un momento en que uno estaba más del lado de Caparrós que de los demás. Porque, claro, ¿por qué les digo? Porque Caparrós defendía la verdad absoluta. Decía, no, esto es mentira. Los católicos son mentirosos, la Iglesia Católica es una gran falsedad, bla, bla. O sea, había en él no se daba cuenta, porque si no se mata en defensa propia, pero lo que había en él era un resto de orden natural, como diciendo, no me joroben más con las opiniones, alguien tiene que tener la verdad, que soy yo, decía él. O sea que el mentiroso tenía que apelar al orden natural y decir, no, miren, lo que yo digo, esto es verdad. No me digan que cada cual tiene su opinión, no, esto es verdad, lo que yo digo. Enajenado ya al final, bueno, no sé si ustedes lo han visto, es uno que tiene, es calvo, con unos bigotes así, tipo cocinero de Crimea, de la guerra de Crimea. Bueno, pertenece a la comunidad homosexual, en fin, es una cosita, la tiene toda el hombre. Realmente, sí, está para invitarlo a la quema. Pero la falla valenciana, por lo menos. No, pero les cuento esto porque digo, cómo el orden natural se impone, ¿no? Llega un momento en que los que acusan de ser dueños de la verdad, el que dice la verdad, ellos toman posesión de la verdad, se vuelven posesivos. Este señor se había vuelto posesivo con su mentira y la defendía capa y espada, decía, no quiero que esto que estoy diciendo sea mediatizado en nombre del punto de vista, de las opiniones, de la libertad, no, esto que yo digo es taxativa, rotundamente, apolíticamente así. No hay relativismo. Ahí no hay relativismo, no hay relativismo. Recurrir al orden objetivo. Claro, pero yo digo, claro, pero hay que poner de manifiesto esas cosas para que los demás después vean la contradicción en la que incurren y cómo se necesita
la certeza, cómo el alma reclama certeza. Aún estando en el error, el alma humana naturalmente reclama seguridad, certidumbre. No se puede vivir permanentemente en la duda y en la vacilación. Es que el ser humano no es tonto, ¿no? Lo que pasaba con los liberales, cuando eran expulsados de afuera, hostigaban a Rosas, por ejemplo, también escribiéndole cosas en contra, pero después él fue tan opresor que no aceptaba que nadie tuviera un pensamiento distinto. Entonces, en el liberalismo que todos tenemos la opinión, y pues yo puedo pensar de esta manera y el otro de otra, y por qué, pero cuando tienen que tomar el poder, ¿por qué no aceptan la opinión? Hay una sola verdad para ellos. Hay un solo régimen. Sí, es una contradicción, ¿no? Es una paradoja que pone de manifiesto la insuficiencia del pensamiento equivocado. Porque nosotros diríamos sin escrúpulos, hay una verdad, la defendemos, bla, 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 todo lo demás. Pero ellos que blasonan de ser relativistas, escépticos, no pueden ser tan empecinadamente sostenedores y posesivos de una verdad. Pero lo son, lo son. Lo son para mal porque en definitiva defienden el error. Pero en el fondo no deja de tener esto un cierto aire de triunfo del orden natural. Usted hablaba antes de defender la verdad desde todo ámbito, ¿no? Por ahí está la mayoría, unos cuantos estamos en la educación. Y se hace difícil mantener criterios de verdad ante el alumno. Casualmente yo otro día me toca dar esta materia dentro de Polimodal, que es lenguajes artísticos, analizábamos obras surrealistas, ¿no? Cuando uno empieza a contar la historia, de dónde parte y demás, bueno, también como dice usted, son joyitas, ¿no? Los surrealistas, por diversas razones. Pero, claro, uno se asusta cuando uno les preguntaba cuáles son sus criterios para establecer que algo es real, que algo pertenece a la realidad, que es verdad. Y digamos que es muy difícil quebrar esa barrera de que la verdad es lo que aparece como sensible o lo que aparece como palpable, como comprobable, o sea, todo un pensamiento muy imbuido de lo positivista, ¿no? Que sabemos que no es de los chicos, sino que se arrastra de los abuelos o de los tatarabuelos y demás, porque es muy difícil, es muy complicado. O sea, y por otra parte, una segunda parte de la pregunta, porque uno al ser un defensor de esa verdad, tal vez permanezca como modelo ante el alumno, pero no tiene trascendencia ese modelo, digamos, queda uno como una figura relevante, o como esto de que qué buen profesor, o qué coherente con lo que dice, pero como que no puede tener trascendencia en esa lucha por defender la verdad, ¿no? No que bueno, sino que loco. Claro, o qué loco, ¿cómo, digamos, qué elementos uno puede articular como para que esa verdad, está bien, yo no voy a defender, no voy a salvar el mundo desde un aula, la verdad, pero cómo aportar un grano de arena? No sabe. Claro, yo en principio, con lo primero que has dicho, estoy de acuerdo. Creo que cada vez cuesta más en el alumnado dejar caer el concepto de verdad unívoca, porque el chico es parte del paisaje social y entonces viene envilecido por el relativismo y por el escepticismo. Desde ya cada vez es más difícil eso. No obstante, también yo creo que el chico tiene restos de orden natural, hay una vida residual en él que busca anhelantemente y fervorosamente la verdad, y que en eso nosotros los adultos no tenemos que engañarnos, porque muchas veces cuando el chico niega la verdad, lo hace para afirmar su personalidad y no tiene otra forma de hacerlo más que a expensas de nuestra personalidad. Si muchas veces detrás de una agresión a un adulto o detrás de un cuestionamiento insolente, no hay otra cosa más que una desesperación mal expresada y una necesidad imperiosa de que el otro le diga, no, el pan es pan, el vino es vino. Entonces, me parece que tendríamos que hacer un curso veloz de discernimiento para ver en qué momento el chico nos está haciendo un reclamo legítimo, aunque mal expresado, y en qué momento el chico ha sido verdaderamente ganado y envilecido por el escepticismo y ya no tiene redención, por decirlo de algún modo definitivo. Yo creo que hoy se dan las dos cosas. Yo creo que el alumno llega con una alta cuota de envilecimiento al aula, porque es hijo de esta época,
pero también llega con un deseo de encontrar una verdad inclaudicable. Y en ese sentido todavía, a pesar de todo, conserva un resto, conserva un vestigio. En cuanto a lo segundo, me parece, por lo que has dicho, que no estaría yo del todo de acuerdo en principio. Sí como diagnóstico, pero no como pronóstico. Es decir, no me parece que debamos decir nosotros que no tiene trascendencia el profesor que da testimonio de la verdad, o que no tiene demasiada incidencia, porque si bien es cierto, claro, es cierto, uno que puede con su pobre alma y con su pobre palabra en un aula frente a la locura que es el mundo, está bien, es comprensible, pero hay una cosa que también es cierto, que Santo Tomás dice, es sobre las causas ejemplares. Es decir, las causas ejemplares nunca producen efectos mecánicos, entonces uno no ve los efectos inmediatamente. Si yo tiro una piedra contra el vidrio, la causa es mecánica, el efecto es inmediato. El vidrio se rompe, no se rompe mañana el vidrio, se rompe esta noche, se rompe ya. Si yo me constituyo en un defensor de la verdad frente a mis alumnos, el efecto de esa causa ejemplar, ser yo un modelo de la defensa de la verdad, los efectos de esa causa ejemplar no son mecánicos. Y lo más probable es que no los vean.